Buenos días a todos. Lucas, antes de empezar te respondo sobre Office. Debería estar habilitado, sí, hasta donde sé, se podía, se podía bajar, muchos compañeros lo han hecho. Es el Office 365 que viene en su versión académica. Sí, la verdad que no sé por qué no te permite, no te reconoce el mail. Tenés que probar con el mail institucional, ¿no? En todo caso, preguntarle o consultarlo con alguno de tus compañeros que hayan podido bajarlo con éxito para ver si estás haciendo igual los pasos. Bueno, empezamos con la clase. A ver, clase pasada, eh, primer laboratorio que vimos, antes de empezar el receso, vimos los temas que están en esa lista. El PowerPoint quedó colgado en V, igual que la planilla. Todos estos temas, como decía el profe Sigarán, no los vamos a repasar, no los vamos a explicar de nuevo, se dan ya por dados y seguimos avanzando. Los temas que vamos a ver hoy, subtotales, fórmulas y vamos a empezar con algunas funciones. Eh, Déjenme mostrarles, a ver. Acá tenemos en V, en la carpetita que dice planilla segundo lab, en la unidad temática 3 tiene el PowerPoint que les voy a ir mostrando y la planillita sobre la que vamos a ir trabajando. Eso ya está habilitado, así que pueden entrar, pueden bajarlo para ir resolviendo y probando las cosas que vamos a ir mostrando hoy. Eh, Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con subtotales, ¿sí? Subtotales es una herramienta que propone Excel para poder resolver o plantear o encontrar información eh, a través de un conjunto de datos, ¿sí? A través de listas o tablas de datos. Teniendo listas o tablas de datos a veces muy grandes, podemos usar distintas herramientas para poder agregar, procesar, interpretar, resumir esos datos y obtener la información que queremos, ¿sí? Una de esas herramientas es la de subtotales, ¿sí? Que vamos a ver ahora. Y bueno, como dice ahí, la herramienta hace uso de distintos tipos de operaciones para poder, que aplica sobre un conjunto de datos para poder obtener información. Y ahora les voy a mostrar un ejemplito muy simple para entender de qué se trata, ¿no? Nosotros vamos a proveerles de tablas que habíamos visto que tienen este formato, ¿no? Una serie de registros, que son las distintas filas, y donde cada registro tiene distintos datos, ¿no? Que son las columnas o campos. En este caso es una tablita muy pequeña, ilustrativa, sobre ventas en una verdulería. Tenemos los clientes, los productos que la verdulería le vende a esos clientes y el monto de venta de cada una de las ventas, ¿no? Cada fila es una venta. Entonces, a través de subtotales, nosotros podríamos obtener, por ejemplo, el total de ventas realizadas por cada cliente. Es decir, cuánto es el monto total vendido a Mirta, entre todas las veces que Mirta compró algo. ¿Mm? O cuál es el promedio para cada uno de los clientes, el promedio de ventas para cada uno de los clientes. O, como dice acá abajo, cuál es el valor máximo de ventas realizado, o el total de ventas por cliente y por producto. ¿Sí? Ahí ya tengo dos niveles con los cuales puedo obtener información. Es decir, por ejemplo, cuál es el total de ventas de brócoli a Mirta, ¿sí? Entre todos los registros que yo tenga. Eh, para obtener ese tipo de información, yo puedo usar subtotales. También puedo usar otras herramientas
Es cierto, puedo usar otras herramientas que ya vamos a ver más adelante. Subtotales es una de ellas. Bien, yo ahora voy a aplicar la herramienta de subtotales para mostrarles la lógica. ¿Qué vamos a resolver? Este primer punto que está en negrita, ¿sí? Vamos a tratar de obtener cuál es el total de ventas por cada cliente, ¿sí? Y en principio no me va a dar del todo bien. Ya lo anticipo y vamos a ver por qué y qué significa ese error que nos va a dar. Pero en principio vamos a tratar de obtener esa información. Entonces la herramienta de subtotales se encuentra en la pestaña de datos, en el grupo de herramientas de esquema. Ahí vamos a encontrar el botoncito de subtotal. Cuando hacemos clic, se abre un cuadrito de diálogo que vemos ahí. Se marca, se delimita automáticamente la tablita sobre la que va a trabajar, eso lo hace automáticamente, y se nos abre este cuadrito de diálogo. Bien, ¿qué nos dice ese cuadrito de diálogo? Nos empieza a decir, para cada cambio en, y nos aparece toda la lista de campos, la lista de columnas, ¿sí? Usar la función, y nos aparece una serie de funciones, de operaciones. Espera un segundo porque me parece que no está muy bien la conexión. Repito, nos dice, para cada cambio en, y nos aparece la lista de columnas, de datos, usar la función, y nos aparecen las distintas funciones, ¿sí? Y luego agregar subtotal a, y nos aparecen de nuevo las columnas. Bueno, lo que nos está proponiendo este cuadrito de diálogo, o lo que nos está indicando es, para cada cambio en, y ahí nosotros vamos a elegir la categoría sobre la que queremos agrupar los datos para poder sumarlos. En este caso dijimos que queríamos que por cada cliente sume las ventas. Entonces nosotros queremos que para cada cambio en cliente, para cada cambio en la columna de clientes, nos sume las ventas, ¿sí? Acá ya está tildado venta. Y le damos clic. Le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar nos aparecen los subtotales que se van a intercalar en la tabla. Nos aparecen estos niveles de subtotales acá a la izquierda, en el margen izquierdo, que ya vamos a ver de qué se trata. Pero acá lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Nos aparece, por ejemplo, el primer registro de Mirta y luego el total para Mirta, ¿sí? Lo que hizo la herramienta de subtotales fue calcular las ventas para Mirta. Después nos aparece Laura, en 2 ventas seguidas nos aparece Laura, y luego el total de Laura. Después nos vuelve a aparecer Mirta y otro total de Mirta. Entonces acá ya podemos ver que hay algo mal, porque nosotros nos está pidiendo el total por cada cliente. No puede ser que tengamos 2 o más totales para Mirta. Debería haber un único total para Mirta. Y si vamos a la herramienta de nuevo, el subtotal, el cuadrito, vemos que acá en el enunciado nos dice, literalmente, para cada cambio en, nosotros elegimos cliente, va a insertar el subtotal. Es decir, ¿qué hace la herramienta? Entra por la categoría que le marcamos, cliente, se fija cuál es el cliente, Mirta, va al campo de venta que le indicamos sumar y lo suma, ¿sí? Va a sumar 0, está inicializado en 0, suma 80, ¿no? Después el segundo registro es Laura, entonces detecta que hay un cambio entre Mirta, entre el valor de esta celda y el que sigue. Hay un cambio de Mirta a Laura. Entonces, como hay un cambio, mete ahí el subtotal del valor que estaba previo al cambio, ¿no? O sea, para Mirta. Luego agarra a Laura, el segundo es Laura, el tercero es Laura. Entre Laura y Laura no hay ningún cambio en el valor, ¿sí? Es el mismo. Entonces, no pasa nada. Después, entre la venta 3 de Laura y la venta 4 de Mirta, vuelve a haber un cambio del valor de Laura a Mirta. Entonces, pone un subtotal de Laura. Y así para cada caso, ¿sí? No se va a fijar si repite el valor. Simplemente
cada vez que hay un cambio de valor, mete un subtotal. Entonces, si nosotros queremos tener un único subtotal por cada valor de cliente, necesitamos tener todos los registros de Mirta juntitos, todos los registros de Laura juntitos, ¿sí? Todos los registros de José juntitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo voy a volver para atrás. ¿Qué podemos hacer para que este y este queden juntos? Este y este queden juntos. ¿Mm? Bien, podemos ordenarlo, ¿sí? Pueden, si quieren, pueden comentar a través del micrófono, no hay problema. Debemos ordenar la tabla, exacto. O sea que antes de ir a aplicar la herramienta de subtotales, antes de ir al botón de subtotales, tenemos que ordenar la tabla, ¿sí? De acuerdo al criterio sobre el cual nosotros queremos aplicar la operación. En este caso, los clientes. Entonces nos venimos a datos, ordeno, no importa si es de A a Z o de Z a, o de menor a mayor o mayor a menor si fueran números, no importa, porque lo importante es que estén todos los datos, en este caso todos los Laura juntos, todos los Mirta juntos, todos los José juntos, ¿sí? Una vez que tenemos ordenada la tabla por clientes, recién ahí vamos a ir a aplicar subtotales. Entonces va a haber un único cambio entre José y Laura, y va a insertar el subtotal de José ahí. Después va a haber un único cambio entre Laura y Mirta, y va a insertar el subtotal de Laura ahí, y al final el subtotal de Mirta. Vamos a hacer eso. Datos, esquema, subtotal, para cada cambio en cliente, que sume las ventas. Aceptamos, y está. Fíjense acá a la izquierda tenemos estos tres numeritos, tres cuadritos, ¿no? Esos son los niveles que tiene el subtotal que hemos calculado. Siempre va a haber como mínimo 3. ¿Por qué? Porque el primero es el total general, que si hago clic en el 1, me va a aparecer total general. Ese lo calcula por defecto. Y el 3, que es la desagregación de todos los registros. En este caso, como tenemos un único nivel, ese nivel que nosotros planteamos va a ser el 2, ¿no? Entonces, al hacer clic en 2, o lo que es igual, si yo estoy en el nivel 1, que es el total general, veo acá el botoncito del más, ¿no? El más significa que tiene información agregada, que puedo desagregar. Si hago clic, la desagrego, pasa a tener ese signo más, pasa a ser menos, y me indica esta línea que se desagregó el total general en estos otros tres niveles, que son el total de José, el total de Laura y el total de Mirta. Cada uno de ellos tiene un total de venta, ¿sí? Yo podría hacer clic, por ejemplo, en el más de Laura y me desagrega solamente los registros de Laura, ¿sí? Mantiene agregado el total de José y el total de Mirta, ¿sí? Ese tipo de cosas las puedo ir manejando, agregando y desagregando a partir de los botoncitos o de los niveles. Bien. Entonces, vamos a volver acá a la diapositiva. Ahora lo vamos a hacer al ejercicio sobre la tabla con los datos sobre los que venimos trabajando. Y hay una cuestión que no mencioné en el ejemplito ilustrativo que acabamos de hacer, que cuando nosotros trabajemos con subtotales y resolvamos consignas con subtotales, lo que tenemos que, antes de aplicar subtotales, es lo que tenemos que hacer es realizar una copia de la hoja de datos. ¿Sí? Si ustedes acaban de ver, nosotros acá teníamos una tabla con los datos originales. Y sobre esa tabla acabamos de aplicar subtotales. ¿Qué pasó? La tabla con los datos originales ahora cambió su estructura. Tiene filas insertadas que no corresponden a registros, sino que corresponden a la información de los subtotales. Y tenemos la estructura acá a la izquierda respecto a los subtotales. Entonces, se ha modificado de alguna manera la tabla de datos. Como nosotros, y yo usando la planilla de base que tenemos, nosotros tenemos esta tabla. Si nosotros queremos aplicar subtotales sobre esta tabla,
necesitamos hacer una copia de esta tabla y aplicar subtotales sobre la copia, de manera que esta tabla, con los datos originales, no cambie la estructura y nos permita seguir resolviendo otros puntos, otras consignas, donde necesitemos la tabla tal cual está, ¿sí? Sin las filas insertadas de totales en el medio de la tabla. Por eso necesito hacer una copia. Bien, ese sería el primer paso. El segundo paso sería ordenar la tabla de acuerdo a la categoría o a las categorías que el subtotal requiere, como hicimos recién con cliente. Y luego recién ahí aplicar la herramienta de subtotales. Ahora vamos a resolver un ejercicio. Bueno, acá en el PowerPoint les queda un link a la página oficial de Office con la explicación de subtotales. Hay otro tipo de herramientas también, aparte de la web oficial de Office, pero bueno, hay mucha información. Esta solamente es la página oficial. Bien, entonces estos ejercicios que aparecen en el PowerPoint son los mismos que aparecen en la pestañita que dice ejercicios de la planilla, ¿no? Que son los puntos 1 y 2. ¿Sí? Son los mismos. Yo los puse acá en la planilla porque de alguna manera para que se vayan acostumbrando a cómo aparecen las consignas en los ejercicios que nosotros les vamos planteando. ¿Sí? En los exámenes, o en el trabajo práctico, nosotros le damos una planillita de base, una o más hojitas de datos auxiliares y una pestaña con consignas. ¿Sí? Consignas o ejercicios. ¿Sí? Bien. En este caso, vamos a ver el primero, ¿no? Nos dice, en una nueva hoja llamada subtotales 1, se requiere calcular mediante la herramienta de subtotales la cantidad total transportada por destino. ¿Sí? Cantidad total transportada por destino. Nosotros podemos, en las consignas donde tenemos que aplicar subtotales, diferenciar dos cuestiones. Por un lado, la operación que necesitamos realizar y sobre qué campo necesitamos realizar la operación. Y por otro lado, el criterio que agrupa los registros sobre lo que vamos a aplicar esa operación. Es decir, ¿cuál va a ser la operación acá? Si necesito saber la cantidad total transportada, va a ser la suma de este campo, ¿sí? Del campo de cantidad transportada. Bueno, yo necesito sumar valores del campo cantidad transportada. Bueno, pero ¿qué valores necesito sumar? Necesito sumar los valores según el destino. Entonces, cada vez, por ejemplo, para cada envío que sea Mendoza, tomo el valor de la cantidad transportada y lo sumo al valor que tengo hasta ese momento, ¿sí? Es como si fuera un acumulador, ¿sí? Voy a ir acumulando, sumando los valores de cantidad transportada para Mendoza, ¿sí? Después, por otro lado, voy a ir sumando los valores de cantidad transportada para los envíos de Tucumán, y así, ¿sí? Entonces, diferencio entre lo que es la operación, por un lado, y el campo sobre el cual lo voy a aplicar, y por otro lado, el criterio, ¿sí? O sobre el campo sobre el que tengo que agrupar los registros. Entonces, bueno, empezamos. Necesito, como primer punto, como dijimos, hacer una copia, ¿no? Entonces me voy a la planilla base, clic derecho, mover o copiar, creo una copia, la voy a poner acá al final a la copia, y le pongo subtotales 1, que es lo que me pide la consigna, como nombre. Bien. Cantidad transportada por destino. ¿Qué debo hacer? Según lo que vimos recién. Necesito que todos los campos de destino estén agrupados, ¿sí? De acuerdo a cada uno de los posibles destinos que yo tenga. Esto, yo tengo Mendoza, 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 Tucumán, Mendoza. Esto no puede pasar, porque como vimos recién, va a insertar un subtotal de Mendoza antes del cambio con Tucumán, y después me va a volver a insertar otro subtotal de Mendoza antes del otro cambio a Tucumán, que está acá abajo, ¿sí? Lo cual no puede pasar.
Entonces vamos a ordenar la tabla para que aparezcan todos los Mendoza juntos, todos los Tucumán juntos y así. ¿Sí? Entonces me ubico en la columna de destino y ordeno. Voy a datos, ordenar. ¿Sí? Quienes aún no sepan el tema de cómo ordenar las tablas, repito porque por ahí se escuchó mal, necesito ordenar la tabla, ¿sí? Entonces me voy a la columna de destino y ordeno, ¿sí? Acá yo ya lo había hecho, ¿sí? Me aparecen todos los Formosa juntos, todos La Pampa juntos, ¿sí? Los que no tengan en claro aún cómo ordenar tablas, repásenlo, está en la primera clase que vimos antes del receso. Entonces, ahora que tengo todos los destinos agrupados, puedo poner los subtotales, ¿sí? En este caso, la suma de las cantidades transportadas, que es lo que me pide, ¿no? Entonces, me voy a datos, esquema, subtotal, y ahora le digo, para cada cambio en destino, porque quiero que las sumas sean sobre o por cada destino, para cada cambio en destino, usar la función suma, porque es lo que me pide, una cantidad total transportada, no me pide el promedio de la cantidad transportada, ni el máximo de la cantidad transportada, me pide el total. Entonces elijo la suma. Agregar subtotal A, y acá elijo lo que me está pidiendo la consigna, que no es el monto de envío, que es lo que aparece tildado por defecto, sino es la cantidad transportada. Entonces le saco el tilde al monto de envío y dejo solamente cantidad transportada con tilde. ¿Sí? Lo demás lo dejo como está. Y le doy a hacer. Profe, ¿cómo abría Sí, la planilla de subtotales? Perdón. hay que ir luego de ordenar la tabla por destino, hay que ir a datos, esquema, subtotal. A lo mejor ven el subtotal desplegado, ¿sí? Yo lo tengo acá agrupado en el botoncito de esquema. ¿Sí? Ahí se abre el cuadrito de diálogo. Claro, yo no lo encontraba por eso. Bien, entonces ahí hacemos la suma, le damos a aceptar. Bueno, entonces si yo hago clic en el nivel 2, ¿sí? Estoy agrupando, ¿m? Y acá veo que para cada destino, Formosa, La Pampa, Mendoza, Salta, Tucumán, tengo los totales de las cantidades transportadas a cada destino. La suma de la suma de todas las cantidades transportadas entre todos los destinos que fueron Formosa es 661 kilos. ¿Sí? Que si yo despliego acá con el simbolito más, voy a ver cuáles fueron esos envíos a Formosa. Son estos 4. Y la suma de estos 4 valores, envíos a Formosa, me da ese 661. ¿Sí? Acá vuelvo a agregar. Está. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio parece bastante similar, tiene un agregado. En una nueva hoja llamada subtotales 2 se requiere, mediante subtotales, calcular los montos totales de envíos. No es ya la suma sobre la cantidad transportada, sino sobre los montos de envíos. Pero también es una suma, porque dice los montos totales de envíos. Agrupados, primero por rubro de mercadería y luego por zona. ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es la diferencia con lo que venimos viendo hasta acá? Que tengo dos niveles de agregación o desagregación, como lo quieran ver. ¿Sí? Rubro de mercadería es uno, y dentro de rubro de mercadería, por zona. Entonces no son dos subtotales separados, no es que hago un subtotal de montos de envío por rubro en una hoja y luego hago un subtotal de montos de envío por zona en otra hoja. No, eso me daría otro tipo de información. Acá me pide, porque quiere saber, por ejemplo, cuál es el monto total de envío de alimentos a la zona norte. Esa es la información, por ejemplo, que eh, me estaría facilitando
el subtotal así como está acá, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer, el primer paso es igual, ¿no? Copio la planilla de base para no generar cambios en la estructura de esta planilla, la copio, creo una copia, y le ponemos, como nos pide la consigna, subtotales 2. Bien, acá la primera diferencia. Como tengo dos niveles de subtotales, necesito ordenar la tabla por esos dos niveles. Y en el orden que me pide la consigna que tengan esos niveles. La consigna me dice por rubro y luego por zona. Entonces tengo que respetar eso. Primero por rubro y después por zona. Entonces no puedo usar la herramienta del botoncito A a Z o Z a A, porque eso me va a ordenar una sola de las columnas. Me va a ordenar rubro o me va a ordenar zona. Necesito ordenar con el botoncito grande que dice ordenar, que me permite agregar varios niveles para el orden de las tablas. Entonces, usando ese botoncito grande que dice ordenar, que está en datos, se abre este cuadrito de diálogo, y voy a ordenar por rubro, primero. Mi primer orden va a ser por rubro. La consigna me dice luego por zona. Ok, entonces me vengo acá donde dice agregar nivel, agrego un nivel, se agrega esta línea, entonces hasta ahí tengo ordenar por rubro y luego por, y ahí elijo zona. Me queda ordenar por rubro y luego por zona. Y ahí le doy a aceptar. Entonces, primero ordena por rubro, aparecen todas las alimenticias. Y dentro de las alimenticias, que son todas estas, ordena por zona. Entonces aparecen todas las alimenticias de zona centro. Después aparecen todas las alimenticias de zona norte. Y no sé si hay otra zona, sí. Después aparecen todas las alimenticias de zona oeste. ¿Sí? Y después cambian de alimenticia a electrodomésticos. Entonces aparecen todos los electrodomésticos de zona oeste, todos los electrodomésticos de zona sur. Y así. Entonces, primero está ordenado por rubro y dentro de cada rubro, ordenado por zona. Por eso son niveles. ¿Sí? Teniendo la tabla ordenada por los dos niveles, podría haber más de dos niveles, ¿sí? Acá tenemos dos. Ahí recién aplico entonces la herramienta de subtotales. ¿Cómo hago para que me muestre dos subtotales? Bueno, voy a datos, esquema, subtotal, y los pasos para el primer nivel son iguales a los que hicimos hasta recién. Es decir, vengo para cada cambio en rubro, que es el primer nivel, necesito sumar, está bien suma, los montos de envío. Elijo montos de envío, lo de abajo lo dejo como está y le doy a aceptar. Bien. Hasta acá tengo la información de la cantidad total enviada por rubro. La consigna me pide cantidad de monto de envío total por rubro y por zona. Entonces me está faltando el nivel de la zona. ¿Qué es lo que hago para que aparezca? Bueno, vuelvo a repetir el ciclo de la aplicación del subtotal. Me voy con una celda, ¿no? Dentro de esta tablita de subtotales que acabo de generar, ¿sí? En cualquier celda, ¿no? Y vuelvo a ir a datos y a subtotal. Fíjense que automáticamente delimita lo que sería la tabla sobre la que está trabajando. Eso lo hace automáticamente, ¿no? Entonces vengo a subtotal y ahora hago el subtotal por zona. Entonces, para cada cambio en zona, elijo zona, sumo los montos de envío. Mantengo esa operación, ¿no? La operación es la misma, es la suma sobre los montos de envío. Entonces eso lo mantengo y lo que tengo que cambiar es lo que está inmediatamente debajo, donde me dice reemplazar subtotales actuales. Hasta acá a eso no le habíamos dado mayor importancia y está tildado, ¿no? La verdad que teniendo un solo nivel da lo mismo. Pero ahora como tenemos un segundo nivel,
Si yo dejo tildado donde dice reemplazar subtotales actuales, ¿qué se imaginan que va a hacer? Va a agarrar el subtotal de la suma por zona, lo va a colocar acá, y este subtotal de rubro, de montos de envío por rubro, lo va a eliminar. ¿Sí? Va a reemplazar, tal como dice ahí. Saca el subtotal por rubro y deja el subtotal por zona. Cosa que no queremos mantener los dos. Como queremos mantener los dos, saco el tilde, que dice reemplazar subtotales actuales, y les doy a aceptar. Entonces agregó los subtotales por zona, no reemplazó los subtotales de alimentos, ¿sí? Los agregó. Bien, y acá me aparece un nivel más, ¿sí? El nivel total general por rubro, y el nivel 3 es dentro de cada rubro por zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo el total de alimentos es 798.000 y pico. Y dentro de ese total de alimentos tengo un total que fue de alimentos para la zona centro, un total de alimentos para la zona norte, de alimentos para oeste y de alimentos para zona sur. ¿Sí? Esa es la información que me está dando. Entonces, por ejemplo, este 40.650, lo que me dice es que se enviaron más de 40.000 pesos a la zona sur de electrodomésticos. ¿Sí? O al revés, se enviaron más de 40.000 pesos de electrodomésticos a la zona sur. Esa es la información que me está dando. ¿Mm? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahí consultan por el tema de repetir las opciones de ordenar. A ver si me Profe, deja. Sí. No, no me deja. Sí, en Google Drive las herramientas son similares, ¿no? sí, en Google Drive no tienen el botón de subtotales que les permite insertar subtotales en la tabla. Lo que tienen que usar es la función subtotales. ¿Sí? Van a tener que armar una tablita y usar la función subtotales, que básicamente es la misma. Es decir, fíjense que si yo me ubico acá en un valor de subtotales, fíjense lo que aparece acá en la barra de fórmulas. ¿Sí? Aparece la función de subtotales. ¿Sí? Esta función de subtotales es la que pueden aplicar en Drive. Ahora vamos a ver dentro de unos minutos funciones acá en Excel, ¿sí? Para que se entienda qué es esto. En principio en Excel directamente pueden usar esa herramienta y les inserta los subtotales entre líneas en la tabla. Sí, es mi conexión que puede andar medio mal. De todas maneras, en las grabaciones queda bien grabado. ¿Sí? Así que después, en las partes que no se escuche bien y que yo no repita, cuando a mí me aparece el cartel de que anda medio mal, trato de repetir lo último que dije, y si no lo pueden después chequear en las grabaciones. Bien. El tema de ordenar la tabla, a ver, lo repito rápidamente. Si yo tengo que ordenar esta tabla por dos niveles, tengo que ir a datos y acá tengo el botón grande de ordenar. ¿Sí? Este es el que tengo que usar para dos niveles o más. ¿Sí? Entonces, primer orden, primer nivel que me pide el ejercicio. Rubro. Acá tengo el botón agregar nivel. Agrego un nivel, entonces aparece acá luego por. Ordenar por rubro y luego por, y acá elijo zona. Y le doy a aceptar. Y listo, ahí queda ordenado. Bien, seguimos adelante. Fórmulas. Vamos a empezar con las fórmulas. Bueno, no sé si quedaba alguna duda pendiente de subtotales antes de pasar. Les recomiendo que al practicar subtotales, o sea, teniendo ya la planillita esta, ¿sí? Ustedes mismos pueden como autogenerarse ejercicios. Nosotros estábamos
practicando ahora, por ejemplo, el monto total por rubro y zona. Ustedes podrían decir, bueno, quiero calcular el promedio de la cantidad transportada por zona y destino, por ejemplo. Entonces ahí en vez de suma tienen que elegir promedio en el cuadrito de diálogo de subtotales y ordenar por zona y luego por destino, si fuera el caso. ¿Sí? Pueden probar, autogenerarse ejercicios para probar la herramienta. ¿Sí? Se está por cortar, Matías, ¿eh? Bueno, cortamos y empezamos con fórmulas entonces. Correcto.